Muy bien, continuamos. En un primer video se trabajó la importancia de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Ahora en este vamos a trabajar las fases de la guerra. Recordarán ustedes, que en videos anteriores habíamos trabajado, que existían dos grandes bloques. Por un lado estaba la Triple Entente, con Inglaterra, Francia y Rusia. Por el otro lado estaba la Triple Alianza, que era entre Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. El tema es que en Italia, en la guerra, va a terminar aliándose junto con Inglaterra, Francia y Rusia, que al igual que se va a ir sumando luego otros países, por ejemplo Japón y Estados Unidos. Ahora, vamos a hacer una especie de mamarracho, pero que me importa que esto es lo más... Estoy intentando hacer lo más similar a que fuese la clase. Entonces, tenemos, repasando lo que decimos recién, estaba Francia, Gran Bretaña y Rusia, la Triple Entente. Del otro lado estaban los imperios centrales, que sería Alemania, el Imperio Austrohúngaro, en donde ahora está aliado también Bulgaria, y el Imperio Otomano. Esto dentro de Europa. Recuerden ustedes que el norte de África estaba bajo dominio también de la Triple Entente, de Francia e Inglaterra especialmente. E Italia también se va a sumar junto con ellos. Entonces, la cuestión que quiero que entiendan es esto. Alemania se encontraba con un problema. Alemania y el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Los imperios centrales. Tenía un problema. Tenía que hacer frente a dos lugares distintos, dos frentes distintos, el frente occidental y el frente oriental. En toda guerra lo que nunca te conviene es separar tu ejército. Si vos separas tu ejército, te debilitas. Entonces, ¿cuál va a ser el plan que va a buscar Alemania? Y por esto el tema de las fases, ¿no? En la primera fase, lo que se llama primera etapa, es en el año 1914, lo que se llama la guerra de movimiento. Alemania, en esto que explicaba recién, para evitar luchar en dos frentes distintos, implementa un plan Schlieffen, perdón la pronunciación, en donde lo que busca es ocupar rápidamente Francia. ¿De qué forma? A través de distintos flancos. ¿Dónde está el mapa? Acá. Muy bien. La búsqueda era esta, de Alemania. Ocupar rápido Francia, intentando mandar tropas desde el centro, pero intentando entrar a Francia desde el norte. Por eso invade Bélgica, que estaba neutral en ese momento, e intenta ocupar París para ocupar Francia. Luego de ocupar Francia, en este plan, que después termina fallando, era evitar que Inglaterra pueda entrar al territorio europeo, y ahí sí focalizar toda la energía en el frente oriental. Bien, este plan no termina funcionando, no logran ocupar. Este plan fracasa y arranca lo que se llama la segunda etapa, la etapa de guerra de posiciones. A ver si se entiende. ¿Qué significa guerra de posiciones? Esto es muy característico de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, también de la Segunda. Lo que se llama la guerra de trincheras. ¿Qué son las trincheras? Las trincheras lo habrán visto en películas. Las trincheras son surcos. Acá les puse varias imágenes para que lo puedan entender. Repito que en alguna película seguramente lo vieron. Surcos que se buscan. ¿Cuál es la gran búsqueda de esto? La búsqueda es guerras a partir del desgaste del enemigo. Ahora todo este momento de la guerra, esta etapa, lleva a la gran pérdida de vidas, ¿bien? Un gran gasto económico y una extensión de la guerra. ¿Por qué? Porque los frentes son frentes estabilizados, no se avanza, es muy lento los avances de los ejércitos sobre territorio. Se tardan semanas y semanas en poder conquistar pequeños pedazos de tierra y en el medio muere un montón de gente. Bien, otra característica de esta etapa es la rivalidad, que lo habíamos visto en otro video, la rivalidad por el dominio del mar. También es muy importante, no solamente el dominio del territorio, sino también el dominio del mar. Y acá se da especialmente entre estas dos potencias. Por un lado, la superioridad de Inglaterra, de Gran Bretaña, que era con respecto a los barcos de guerra, que tenían más. Pero para hacer frente a esto, Alemania que implementa, novedoso, los submarinos.
Entonces, ¿qué va a pasar? Los submarinos van a empezar a enfrentarse, submarinos alemanes van a empezar a enfrentarse a los barcos de guerra ingleses especialmente, y buscando evitar el aprovisionamiento, que lleguen tanto alimento como armas de países aliados, como decía, de Inglaterra, Francia y Rusia, por ejemplo Estados Unidos, se va a empezar a dar lo que se llama la guerra submarina sin restricciones. Alemania dice, cualquier barco que venga de cualquier parte del mundo que vaya destinado a abastecer a nuestros países con los que estamos enfrentándonos, va a ser hundido. Esto, acá está el germen, de alguna forma u otra, del fin de la guerra. ¿Por qué? Porque se da un hecho muy conocido, el hundimiento de Lusitania, que era un barco civil, en donde iban 1.200 personas, de las cuales 120 son de estadounidenses. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a ser muy importante para el ingreso de Estados Unidos a la guerra, que lo va a tomar como excusa para poder entrar. Recuerden ustedes que Estados Unidos era aliado de Francia e Inglaterra, sobre todo comercial, pero nunca se quiso meter en la guerra porque decía, no es una guerra europea que a nosotros no nos compete. Muy bien. El año 1917 es un año decisivo por dos episodios. Por un lado, se da, recuerden ustedes, algo que hablamos también y tienen que ponerse en carne propia, recuerden que la guerra se va haciendo cada vez más extensa y al extenderse cada vez más y más la guerra, termina pasando que la población también se va a ir agotando, se va a ir cansando de tanta guerra. En Rusia se vivían situaciones muy particulares, que va a ser un tema muy profundo y también muy complejo para entender para futuro, pero en esta cuestión, en Rusia empieza a tomar cada vez más fuerza esta protesta social que va a terminar derivando en la Revolución Rusa, una revolución bolchevique en donde, repito, en un futuro vamos a estar trabajando. ¿Qué me importa que entiendan de la cuestión de la Revolución Rusa con respecto a la guerra? Bueno, Rusia, el gobierno ruso, el gobierno soviético, cuando toma el poder, firma un armisticio. ¿Qué significa armisticio? Armisticio es un fin de guerra, un frenar la guerra. Este es el nombre del armisticio, que no me importa mucho que lo sepan, pero por lo menos sin nombrarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Y ahora voy a meter de vuelta el mapa, perdón. Uno pensaría, si se firma un armisticio y Rusia deja de enfrentarse contra los imperios centrales, acá se va a estabilizar la guerra, va a frenarse. En este caso Alemania, el imperio austrohúngaro, los imperios centrales, van a tener una ventaja de poder focalizarse solo en un solo frente. Bien, ahora no es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque justamente el segundo hecho muy importante, segundo hecho muy importante de la guerra de 1917, es el ingreso de Estados Unidos a la guerra. Esto es detonante. ¿Por qué detonante? Porque los países en esta guerra de trinchera que habíamos hablado venían enfrentándose y había un desgaste muy grande de ambos ejércitos. Pero no había paridad, había una paridad muy grande y no había una definición. Cuando ingresa Estados Unidos es el que termina de inclinar la balanza, ¿bien? Inclina la balanza de parte de Inglaterra, Francia y Rusia, que ya estaba fuera de guerra. Perdón, tengo que hacer un poco lugar. Vamos a quitar todo esto. Un segundete. Continuamos con esto. Y ahora, ¿qué va a pasar? El año 1918, como decíamos recién, con esta participación, este ingreso de Estados Unidos, es como que va a ser una fuerza que le va a terminar por llevar al fin de la guerra. Acá se da el fin de la guerra, ¿por qué? Porque se dan varios reveses. O sea, los imperios centrales empiezan a tener varios problemas. Por un lado, dentro de los Balcanes cae Bulgaria, un aliado que, como habíamos dicho, de los imperios centrales. Se fortalece Serbia. Por otro lado, también dentro del imperio austrohúngaro empieza a haber conflictos internos con respecto a la extensión de la guerra y demás. A Italia también empieza a quitarle territorios al imperio austrohúngaro. Dentro del imperio otomano, vamos de vuelta con el mapa, una vez más, perdónenme, tanta desprolijidad. Pero bueno, me parece mejor así. El imperio búlgaro empieza a perder poder. El imperio otomano también entra en crisis. El imperio austrohúngaro internamente también empieza en crisis.
aquí está Serbia, que se va a hacer cada vez más fuerte. Y Alemania intenta hacer la última ofensiva sobre territorio francés, que no logra terminar de ocupar Francia, fue como el último manotazo ahogado, digámosle, en donde es detenido por los ejércitos franceses, británicos, Estados Unidos, marcando el fin de la guerra. Falta un tercer video en donde vamos a trabajar el tema del Tratado de Versalles y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Espero que haya algo quedado claro. Repito, fue un proyecto ambicioso de resumir una guerra en 10 minutos, una guerra recontra extensa y compleja de explicar. Espero que le hayan quedado un poco claro.